Diferentes presentaciones. Encuéntranos en el mercado. Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Iglesia Nueva Vida te invita al tercer congreso Mujeres de Excelencia, donde tendremos la participación de la pastora Sol González de la iglesia Shama en García, Nuevo León, la pastora Perla de Ovalle de la iglesia Desafió el Cambio en Monterrey, Nuevo León, y la pastora Erika Lara de la iglesia Pacto de Paz en Monterrey, Nuevo León. Te esperamos este sábado 6 de julio de 9:30 de la mañana a 5 de la tarde en Recepción Los Naranjos, Boulevard de Carranza, número 4753, Saltillo, Coahuila. Costo de registro por persona es de $400 el mes de junio. No te quedes sin tu lugar. Iglesia Nueva Vida te invita. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. ¿Buscas un mejor empleo? En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Si eres de Saltillo o Ramos Arizpe, esta es tu oportunidad. Solicitamos hombres y mujeres mayores de 18 años con primaria o secundaria terminada con o sin experiencia. Tenemos vacantes en los siguientes puestos: operadores, operarios metalmecánica, montacarguistas, almacenistas, choferes de patio, despachadores de gasolina, promotores de autoservicio y varios puestos más. Ofrecemos sueldo muy atractivo, prestaciones superiores a las de la ley, fondo de ahorro, vales de despensa y bonos de puntualidad y asistencia. El contrato es directo con la planta. Mayores informes al 844-219-4789 y 844-368-2809. En Servicios Empresariales de México sí hay chamba. Descarga nuestra app. Búscanos en la App Store y Play Store como Neuma Multimedia. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Visita nuestro sitio web www.neumamultimedia.com. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. En Saltillo Christian School contamos con preescolar, primaria y además estancia infantil. Seguimos los protocolos de seguridad e higiene que tu peque necesita. Servimos alimentos nutritivos y balanceados. ¿Quieres saber más? Llámanos al 844-285-3185 y al 844-135-1088. Saltillo Christian School. Nos esforzamos en moldear el corazón de tu hijo. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros
Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Encuéntranos en Facebook, YouTube e Instagram como Neuma Multimedia. Somos Neuma. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Nuestro camino en manos de Dios. Debemos tomarlo de su mano, de principio a fin. Debemos confiar en Él y poner en Él nuestra esperanza, ese valor que requerimos para el día a día, basándonos en la roca que es nuestra fortaleza. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Levantamos nuestra voz, reconociéndote, Señor, solo tú eres nuestro Rey. Recibe toda la gloria, todo el honor. Recibe pues eres digno, Señor Jesús. No a nosotros, oh Señor, da la gloria y el honor a tu nombre, a tu nombre. Let
soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú. Soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre él permanecerá. Gracias, mi hermano Ricardo. Muy buenos días tengan ustedes. Estamos en este día martes 11 de junio del 2024. Transmitimos totalmente en vivo desde Saltillo, Coahuila, México, a través de Neuma Multimedia. Les saluda el pastor Román García y como siempre es un gusto llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia, en las redes sociales, en la aplicación, y pues como siempre el comentar de la buena palabra del Señor, dándole gracias a Dios, y como cada martes pues teniendo aquí con nosotros al pastor Joel Valdés. Pastor, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias a Dios, muy bendecido, y saludos a todas las personas que nos estén escuchando. Sí, amén. A todos ustedes, bienvenidos, bendiciones, gracias por estar con nosotros y también por compartir. Para mensajes 844-880-4873, mensajes o WhatsApp en el 844-880-4873, y también para aquellos que prefieren hacerlo a través de
Teléfono en cabina es el 844-696-8450. Repito, 844-696-8450. Ahí amablemente tomará su llamada nuestro hermano Ricardo, a quien saludamos en este día. Gracias, Ricardo, por estar ahí. Y a los hermanitos en cabina, que ya son programadores, ingenieros de audio, de todo, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a Dios. Pues muy buen día a todos. Tengo yo aquí Isaías 35, y vamos a compartir aquí a partir de Isaías capítulo 35, comentar, vea el aliento que da el Señor a través de estos versículos para todos nosotros. Se alegrarán el desierto y la soledad, dicen a partir del verso 1, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano les será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalezcan las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y de juncos. Verso 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjese desde cuándo el Señor anunciando el camino, la verdad y la vida. Desde cuándo el Señor diciendo que los ciegos van a ver, que los sordos van a ir a oír, que los mudos van a hablar, que el cojo va a saltar, que hay que hablarle a los de corazón apocado. ¿Por qué? Porque Dios mismo, dice ahí, su Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y les salvará. Así es que ese Dios mismo que viene con pago, ese Dios mismo que da vista a los ciegos, ese Dios mismo es nuestro Señor Jesucristo. Así es. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando le mandan decir, oye, preguntado por Juan, ¿verdad?, a sus discípulos que mandó desde la cárcel hasta Jesús, oye, si eres tú el que había de venir o esperamos a otro. Ya estoy confundido, ¿verdad? Si eres tú o nos equivocamos. Y dice que mandó responder el Señor, diles esto, diles que los ciegos ven, dile que los sordos oyen. ¿Qué le estaba mandando decir a Juan? No solo soy el Mesías, es el Dios vuestro el que ha venido a salvarlos. Qué contundente mensaje, paz. Así es. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú? Dile que los sordos oyen, que los cojos andan. En otras palabras, le estaba contestando de acuerdo a este pasaje y otros, pero en específico a este pasaje. Dios mismo vendrá. Dios mismo vendrá. Ese es el Dios mismo. Fíjate qué claro, qué glorioso, qué maravilloso, pues. Sí, qué momentos tan complicados debió haber estado pasando Juan Bautista. Sí. A pesar del ministerio que recibió, pues no dejaba de ser un ser humano.
Sí, sí. Y lo que muchas veces las circunstancias, las situaciones, los comentarios, imagínate la presión que tenía por sus discípulos. Oye, ¿qué está pasando? O sea, como que de alguna manera tenía cierta esperanza, cierta expectativa sobre Juan, de tal manera que de alguna forma pues le llegó esa inquietud, ¿no? Podemos decir esa duda de saber si era él o no. Y creo que el Señor lo que hace es recordarle, Juan, no se te olvide que solamente estoy cumpliendo la Escritura, es lo más adecuado, ¿no? Sí. Que no lo digo yo, lo dice la palabra. Entonces recordarle a Isaías, es decirle, no te olvides que aquí está el cumplimiento, que no hay manera de dudar de mí, pues que es el cumplimiento de la Escritura. Y a lo mejor a Juan, en medio de esa situación, pues él estaba olvidando, ¿no? que ya estaba escrito, que él era él, que coincidía, que era... Sí. Pero lo que muchas veces llega a suceder, ¿no? Que a veces las circunstancias nos llevan a olvidarnos un poquito de las promesas, las bendiciones que están escritas, y que muchas veces nos llevan a decir, oye, estoy bien, estoy en lo correcto, voy el camino correcto. Por supuesto, solo es cuestión de verlo en la Escritura, no olvidarnos de esas promesas, de esa palabra que siempre nos va a traer dirección, seguridad y paz. Y por gloria a Dios, ¿verdad? Que Juan, a través del recordatorio del Señor Jesús, le recordó, le ratificó quién era realmente, que no tenía que dudar. Sí, porque fíjate, le está hablando aquí a plantas, le está hablando aquí a arbustos, y le dice, se van a llenar de la gloria del Líbano. En el Líbano hay bosques muy, muy, muy preciosos. Pero le está hablando a un pueblo de una manera figurativa, ¿verdad? Porque luego les dice, porque la gloria del Líbano les será dada a la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Y por si quedaba dudas, que, oye, Dios vendrá, verá la gloria de Dios, ¿cómo? Isaías no duda nada en decir, Dios mismo es el que va a venir. Dios mismo es el que los va a salvar. Dios mismo es el que los va a restaurar. Entonces, tú te quedas, Dios mismo. Por eso cuando Juan manda a preguntar, porque Juan tuvo seguridad de que él era el Cordero de Dios. Definitivamente. Lo meten a la cárcel y ahora duda si es el Cordero de Dios. Y Jesús no le responde, ¿qué crees? Sí, soy el Cordero. No. Le dice, Dios mismo ha venido a salvar. Así es. Entonces, ese momento de duda de Juan, que todos los tenemos, o de momento de debilidad, vulnerable. Oye, si eres tú, mira lo que estoy viviendo. Jesús nuestro Señor le responde, no solo soy el Mesías, no solo soy el Cordero, sino soy el Dios vuestro viniendo a salvar. Porque esto es lo que le contesta. Así es. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Dice en el 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en la soledad, en el desierto, y torrentes en la soledad. Le está diciendo el Señor Jesús, no hay para dónde hacerse. Esto no tiene punto de retorno. Se está cumpliendo el el capítulo 35 de Isaías. Fíjate qué glorioso, ¿verdad? Sí. Qué maravilloso que el Señor le conteste con esto, porque le pudo haber dicho, sí soy, o le pudo haber dicho, no, hay que esperar a otro, porque es lo que preguntaba Juan. Pero le dice, díganle a Juan que este capítulo 35 se está cumpliendo, ¿no? Hay que él saque sus deducciones. ¿Quién realmente soy? Era Dios mismo. Sí, definitivamente. Y es impresionante la forma, la analogía que se utiliza aquí. Sí. Sobre todo porque me estoy recordando ahorita en el versículo 7.
Sí. Dice que el lugar seco se convertirá en estanque. Son figuras que están transmitiendo un mensaje, y evidentemente para el tiempo de Isaías, refiriéndose al tiempo de Jesús, al tiempo que van a ser Jesús. Ajá, ajá. Y analizando un poquito lo que está sucediendo en ese momento, pues estamos hablando de que Israel viene de un tiempo de un silencio. Sí, 400 años. 400 años sin profeta. Que Dios no les habla, y que sin duda, espiritualmente hablando, el pueblo de Israel está desierto. Porque de alguna manera u otra, para bien o para mal, según las profecías, pues el que Dios te hable es algo extraordinario, aunque a veces sea para regañarte, pero me está hablando. Claro. Y está ahí. Pero vienen de un momento donde hay un silencio, y hace mucho que no escuchan la voz de Dios. Entonces Isaías le está dando esta profecía. Y como dice aquí, ¿no? Algo impresionante que leíamos hace un momento. La hermosura, dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Con razón, el apóstol Juan se maravillaba. Sí. Cuando decía, y vimos su gloria. Amén. Él alcanzó a entender esto. Que ver la gloria de Dios no era otra cosa más que ver la misma, o sea, entender que era Él. Amén. Amén. Y para un judío que tenía el conocimiento de Dios, llegar a esta conclusión es decir, caray, ¿en qué otro momento de la historia Él ha venido? Nos ha mandado profetas. No. Pero ¿en qué momento Él ha venido y lo tuvimos? Y yo me recargué en su pecho. Sí. Imagínate lo impresionante que ha sido para el apóstol Juan. Sí, y bien lo dices. Y ahorita que comentabas 400 años de silencio entre el último profeta que Dios levantó después de la restauración del templo y el levantar de Juan como profeta. Así es. Como el Elías que había de venir. Pero pensaba yo, ¿qué será más? ¿Qué habrá sido más difícil? ¿Qué es más difícil? Porque 400 años pasó Israel de esclavo en Egipto. Y aquí no eran esclavos, pero Dios no les habla. Dios se determina a no hablarles porque el pueblo, como dice también Isaías, cada uno se apartó tras sus caminos. Todos se desviaron. Todos a uno se volvieron necios. Y no les hablaba. Y luego de repente levanta a Juan. Juan sabía que venía a preparar el camino al Señor. Juan sabía que venía a ordenar algunas cosas desordenadas. Pero ahora cuando Juan sabe del levantamiento de Jesús, cuando él mismo en el río, delante de todos dicen, Él es el Cordero. Y ahora por situaciones de cárcel, pues ahora está encarcelado por haber acusado ahí al gobernante de adúltero, lo cual sí era. Claro. Y resulta que ya no sabe con certeza si él es el Mesías. Pero ojo, él anunció al Cordero de Dios, él anunció al ungido de Dios. Pero cuando Jesús le da la respuesta esta, los ciegos ven, los sordos oyen, se les predica el evangelio a los pobres, lo que le está contestando es, no solamente soy el Cordero, no solamente soy el Mesías, ¿qué crees? Soy el Dios mismo encarnado. Nunca se había meditado de eso en la teología. Es decir, estaba escrito, pero me imagino que cuando leían este pasaje, Dios mismo vendrá con pago. ¿Cómo si Dios es invisible? Imagínate lo contrastante para todos ellos, decir, es que dice que Él mismo, o sea, no va a enviar a otro.
Y entonces a Juan es uno de los primeros que se les revela. El Señor les manda a decir, no solo soy el Mesías, no solo soy el Mesías, no solo soy el Cordero, soy Dios mismo viniendo. Imagínate lo fuerte para Juan. Yo no sé, yo a veces me pregunto si Juan no pensaría que cuando él predicaba y le fue a decir ahí a Herodes que no le era lícito vivir con su cuñada, porque se la quitó al hermano, o sea, sí. Yo no sé, pero si algo de lo que le animó es decir, ya llegó el Mesías, ahora sí se va a arreglar todo, déjame pongo a este en su lugar y al otro. Y entonces cuando lo encarcelan, le dicen, oye, espérame, pero pues no se supone que ya llegó el reino, no se supone que ya yo le pude haber dicho con toda libertad a Herodes esto, y ahora resulta que no, como que no hay un respaldo, ¿verdad? No fue así como que sí, dale, tú dale, Juan, estoy contigo, no te van a meter a la cárcel. No, Juan se ha quedado, espérame, como que algo falló en la ecuación, porque yo le tenía que decir a que era un pecador, pero no tenía por qué meterme a la cárcel. Y ya encarcelado, los ánimos se vienen un poco abajo, se vuelve incomprensible la situación, y es ahí donde manda a decir, sí eres tú, no me equivoqué. Y cuando Jesús le dice, los ciegos, esto y esto y esto y esto, lo que le está diciendo es, Juan, soy Dios mismo viniendo. ¿Qué habrá ocurrido en el corazón de Juan en ese momento? ¿Qué habrá pensado Juan en esa situación? Porque dice, no, eso no lo vi venir. Logré ver en él al Cordero. Me dijeron que sobre quien se posara el Espíritu en forma de paloma, ese era el ungido. Pero es Dios el que vino. Dios se encarnó. Así es. Y ahí es donde, pues, ¿qué? ¿Para dónde te haces? O le recibes o le rechazas, no hay de otra. O caminas con él bajo sus condiciones, o sigues haciendo las cosas como has querido y te ha placido. Así es. Pero conforta a aquellos que estaban con corazón apocado, conforta a todos aquellos que se habían desanimado. Porque aquí dice, digan a los de corazón apocado, esfuércense, no teman. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y los salvará. Dios mismo. Imagínate eso, porque aparte que Juan era primo de Jesús en la carne, y de repente decir, oye, pues que tu primo es Dios encarnado, que verdaderamente sí nació por obra del Espíritu Santo. Imagínate sus hermanos, ¿no? Su mamá. Hijos mismo. Tuvo que ser el Espíritu de Dios, que humanamente es incomprensible, pero por el Espíritu se comprende y se entiende lo que Él es. Sí, claro. Fíjate, estaba analizando sobre cómo concuerda todo en el caso que mencionas, Juan Bautista. Porque otra de las declaraciones es que él entiende perfectamente que él es la voz del desierto, de la que Isaías habla. Sí. Y precisamente, decíamos hace un momento, la gloria de Jehová. Está en circunstancias donde el pueblo espiritualmente está en un desierto, y como evidencia de también son las necesidades que están aquí. Sí. Cuando Dios no está, cuando Dios no habla, cuando Dios no actúa sobre el pueblo, sí, el pueblo empieza a sufrir. Y todo lo que menciona aquí son las necesidades que el Señor, el estado
espiritual en que se encuentra el pueblo de Israel, y resulta que hay un pueblo con mucha necesidad. En este caso, la necesidad de ser sanos, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Pero también hay una decadencia que mismo Juan, la razón de su muerte fue por una decadencia moral del pueblo, imagínate. O sea, ya para que un líder que está a la vista, que es tiene vida pública, y que esté viviendo de esa manera, habla mucho de la condición. Esa es la punta del iceberg. Exactamente, el desierto tan terrible que está viviendo Israel, y cómo Isaías anuncia en medio de todas estas circunstancias la intervención divina del Creador, del Padre de Israel, del Dios eterno, y es un mensaje glorioso, maravilloso, extraordinario, que se ha cumplido en Cristo y que sigue teniendo un efecto glorioso en la iglesia hoy en nuestros días, ¿no? Porque sin duda también nos encontró hecho un desierto cada uno de nosotros, y gloria a Dios que se manifestó a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas, y fuimos sanos, fuimos salvos, fuimos perdonados, fuimos redimidos por esa intervención gloriosa del Señor. Amén. Que lo sigue haciendo hasta el día de hoy para todo aquel que crea con todo su corazón. Su vida florecerá, el efecto del Señor en nuestra vida será un efecto glorioso, maravilloso, una transformación maravillosa que experimentan aquellos que han creído al Señor. Y esto nos deja ver, Paz, y amigos que están conectados a esta hora, y aquellos que lo verán, que a veces en nuestros momentos vamos a pensar que somos Juan, y que hemos caminado con cierto pensamiento respecto a Jesús. No, pues es que Él es mi Salvador, es que Él es mi... Y de repente nos viene una situación complicada, difícil. Así es. Y nos viene como a Juan la pregunta, sí, no me habré equivocado. ¿No será que... Así es. ¿No será que estaba mejor allá o en esto? Fue pura emoción. Sí, es una realidad. Y que cuando haces esa pregunta, Dios no solo te responde, no solo soy aquel que tú creías que era, soy más que eso. Yo soy Dios. Y es ahí donde te quedas. Entonces, qué bueno, diría Juan, que me metieron a la cárcel. Entonces, qué bueno, diría cualquiera de nosotros, que pasé por esa situación donde Dios me permitió conocer que Jesús es Dios. Efectivamente. Que para Él no hay imposibles. Qué bueno que pasé por esto, porque en esto Dios me enseña que Jesús es mi Dios, que Jesús es digno de toda la gloria y toda la honra. Porque imagínate, ¿qué hubiera preferido Juan? Aquí en la cárcel, bueno, es que no estamos leyendo el pasaje, pero esta es la respuesta que Jesús le dio. Pero ahí en la cárcel, ¿qué hubiera preferido Juan? Nunca entrar a la cárcel y no saber que estaba delante, que había conocido a Dios mismo, o haber caído en la cárcel y desde la cárcel decir, pero no puede ser. Aquel que presenté como el Cordero, como el ungido, hoy sé que es Dios encarnado. Y yo le pregunto a usted, porque a veces no quisiéramos entrar a la situación esa que estaba Juan, pero si ahí se nos revela algo más de la persona de Jesús, es mejor estar ahí. Es mejor, sí. No, pues aquí me quedo, haber dicho Juan, yo ya sé quién es Él. Le haber dicho a los discípulos, péguensele a Él y no se le aparten, porque es mucho más de lo que imaginamos. Así es. Sí, y esto explica muchas veces las circunstancias que hemos tenido que padecer todos en algún momento, y que Dios siempre, como siempre hemos
aceptado y reconocido que siempre Dios tiene un propósito. Sí. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Siempre Amén. hay un propósito. Y creo que has dado en el punto, en el clavo, que el propósito de Dios siempre es que nosotros podamos ver su gloria. Amén. En esas circunstancias. Amén. Creo que le pasó a todos, al apóstol Pablo, acordándonos de sus palabras, cuando él necesitaba, él estaba orando, pidiendo por sanidad. Sí. Pues finalmente la respuesta es esa, ¿no? Dice, es que en tus debilidades, en tus flaquezas, sí, es ahí donde mi poder se perfecciona, es donde puedes ver, donde puedo revelarme a ti, sí, como lo que soy, no como decía hace un momento muy bien, no como lo que crees, sino como lo que yo soy. Sí. Y eso es lo más maravilloso, sí, que de una circunstancia adversa finalmente puedas ver la mano de Dios sobre tu vida, y eso te da seguridad, sí, eso te da fe, esperanza, y eso afirma nuestros pasos. Ahora, ojo, que aquí tiene un mensaje dirigido a un grupo de personas. Digan a los de corazón apocado. Imagínate a alguien de corazón apocado y le dices, esfuérzate, no temas. No, ya para qué. Así es. No, ya todo se perdió. Dile a los de corazón apocado, no temas. Tu Dios viene con retribución. Y aquí ligar aquel pasaje de Hebreos 11:6 que dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sí. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, 1, 2, y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué dice aquí? Dios viene con retribución, Dios viene con pago. ¿A quién? Pues a los que le buscan creyendo que Él es. Amén. Sí. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. ¿Está usted buscando a Dios? Inherentemente usted recibirá galardón, recompensa, porque lo está buscando. No, es que no lo busco por eso. Qué bueno. Aunque no lo busque por eso, Dios ha prometido, y Él es fiel a su palabra, que Él viene con retribución, que Él viene con pago, que todo aquel que le busca, creyendo que Él existe, Dios lo galardona. Así es. Cuán glorioso es el Señor, ¿verdad? Cuán digno de gloria, cuán digno de honra, cuán digno de alabanza, y pues sabemos que Dios es maravilloso, que fuera de Él no hay vida. Así es. Sabemos nosotros hoy que hay circunstancias en las que nos encontramos que no son sencillas, que no son agradables, y es ahí donde vienen las cuestiones. Y si las cuestiones se hacen con un buen espíritu, de una manera correcta, así es, tendrán respuesta. Como nuestro Señor le dijo, nada más dile a tu maestro, era Juan, más díganle a su maestro que Isaías 35 se está cumpliendo. Ya. Nada más díganle eso. A ver a qué deducción llega. Sí. Ya te me está acordando de una anécdota que leí. De una mujer que llega con un predicador y le dice, ¿sabe qué? He dejado de creer en Dios. Caray. ¿Cómo? Dejó de creer. Mira. Dice, ¿por qué? Dice, porque finalmente me di cuenta que Dios es injusto. Ok. Y bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Dice, bueno, estuve orando 24 años por mi hijo, mi único hijo que tenía. Sí. Estuve orando 24 años por cáncer, de que fuera sano de cáncer. Y finalmente murió. Y entonces, esa fue a raíz de esa circunstancia. Sí. Finalmente terminó concluyendo que pues no tenía sentido haber orado sí, y esperado. Dios no existe. ¿Qué dijo? Exactamente. Sí, imagínate cuando nos enfocamos en una circunstancia. Sí.
y no aprendemos a depender de Dios en todo momento. Ujú. Creo que pueden suceder estas cosas, ¿no? Algo similar. Sin embargo, pues siempre que nos presentemos delante del Señor con una actitud correcta, con un espíritu humilde, siempre vamos a tener la respuesta correcta. Así es. Y siempre conocer la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Pero, pues bueno, cada circunstancia, ¿verdad? Se tiene que enfrentar con sabiduría, con entendimiento, con humildad del corazón. Ujú. Y yo creo que vamos a... ¿Y qué le contestó el predicador, por cierto? ¿No te acuerdas? Sí, le dice, entonces le volteó la pregunta y le dice, ¿es justo culpar a Dios de todo? ¿Es justo? O sea, ¿cómo te concentras demasiado en ti mismo, ¿no? Sí. Tu situación. Que dijo, no creo en Dios porque Dios es injusto. Porque... okay. Bueno, ¿es justo culpar a Dios de todo? Sí. Y yo pensaba, y bueno, ¿y qué pasaron con los 24 años? ¿Quién no le enseñó? ¿Quién no le guió? Para que realmente conociera a Dios tal cual es y su voluntad. Pero no, creo que las circunstancias, ¿verdad?, la mantuvo siempre atada ahí a la necesidad. Y porque evidentemente, ¿no?, sabemos que toda la causa de sufrimiento es por causa del pecado. Sí, así es. Y si en vez de concentrarte en el pecado, culpas a Dios. Y que Dios mismo dijo que en el mundo tendríamos aflicción. Exactamente. O sea, yo digo, ¿dónde quedó toda esa enseñanza? Sí. Entonces hay que estar siempre aprendiendo, meditando siempre. Amén. Al Señor. Conociendo al Señor. Sí. Pues, ¿qué te parece, Paz? Podemos ir a una pausa. Son las 7:49 de la mañana. Contentos y agradecidos. Saludo a nuestra hermana Julie E.M., que nos está compartiendo, está etiquetando. También nuestra hermana Rosa María Sánchez, nuestra hermana Zoraide, Mayra Robledo, Gaby Contreras, Noel, Gaby Sánchez, nuestra hermana Tania. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por etiquetar. Regresamos en unos minutos, vamos a la pausa y volvemos. Estamos en Nueva Sol cada mañana. Regresamos. En Nueva Son queremos escucharte. Mándanos un WhatsApp al 844-880-4873 y participa con tu opinión en el programa. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Pregunta dónde está tu Dios. Se le puede ver qué pruebas hay de él. Y es que el necio dice en su corazón: no existe Dios. ¿Acaso existe Dios? Mi Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es signo de alabar. Es primero y es postrero, es digno de alabar. Mi
dice en su corazón: no existe Dios. ¿Acaso existe Dios? Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Dios gobierna, Él reina, digno de alabar. Dios gobierna, Él reina, no existe otro igual. Dios gobierna desde el cielo. Cuánto querido ha hecho, es digno de alabar. Dios creó el universo, es primero y es postrero, es digno de alabar. Gente le pregunta dónde está tu Dios. Mi Dios gobierna. Gracias, Ricardo, gracias. Buenos días, aquí seguimos. Y ahora sí ya listos para compartir este tiempo y la palabra con lo que Dios ha puesto en el corazón de nuestro hermano. Así es que, ¿a dónde vamos a ir, mi hermano? Vamos a estar meditando sobre la primera carta de Juan. Ajá. La primera carta de Juan, en versículos 5 al 7. Primera carta de Juan, capítulo 5. Ok. Capítulo 1, versículo 5. Ok. Vamos a estar leyendo los 5, de 5 al 10. Sí, por favor. A ver. Dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ajá. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Amén. Meditaba sobre este mensaje, porque dice, este es el mensaje. Y leyendo los primeros versículos nos encontramos que es un mensaje, hasta este momento es un mensaje de primera mano. Es decir, de alguien que tuvo la experiencia, como hace un momento hablábamos sobre la visitación de la gloria de Dios, la hermosura de Dios que es en Cristo. Amén. Y que quienes están escribiendo estas letras pues dan testimonio de haber estado en esa gloria. Sí. Y que están pasando la información directa de lo que dice el versículo 1, de lo que hemos oído, y si no solamente oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice, lo hemos contemplado. Amén. Dice, y palparon nuestras manos. Qué extraordinaria experiencia. Sí. Dice, bueno, pues que tuvo esta experiencia es el que le está diciendo
quien ha recibido ese mensaje y ahora lo está plasmando a través de esta carta. Y ese es el mensaje que hemos oído. Y ese mensaje, que hasta el día de hoy es anunciado por la iglesia, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Amén. Creo que es una declaración firme y es una referencia, ¿verdad? Porque hoy en nuestro día se habla tanto de Dios en todos los sentidos, ¿verdad? Se le ha dado muchas connotaciones religiosas, conceptos, en fin, muchas maneras de concebirlo. Pero creo que esto nos da con toda claridad quién es Él y nos despeja cualquier situación, cualquier duda de cómo debemos andar. Sí, claro. No de cómo queremos, sino cómo andar en Él. Entonces, me parece que es algo que cada uno de nosotros debemos comprender y atender, y no solamente recibirlo en el conocimiento, sino practicar la verdad, que como dice aquí, debemos practicar la verdad, que es la luz del Evangelio de Jesucristo. Y ya sabemos perfectamente lo que es San Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad, que no es un concepto, sino es andar en la persona de Jesucristo. Sí. Fíjate, en el 1.5, estamos en 1 de Juan 1.5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Como tú dijiste, es un mensaje de primera mano. ¿Por qué? Porque en este mismo capítulo, pero en el versículo 1, Juan dice esto, lo que era desde el principio, lo que siempre ha sido. Cuando Pablo le dice a Timoteo que se busque hombres fieles y que sean idóneos para enseñar, en ese orden, primero fieles y luego idóneos para enseñar, es porque el mensaje requiere fidelidad. ¿Por qué hoy podemos estar predicando la Biblia con esta seguridad, con esta confianza de que estamos compartiendo la palabra del Señor? Pues simple y llanamente porque Dios ha preservado su mensaje a través de hombres fieles. Para aquellos que no lo saben, la garantía de Dios en su palabra es que Él mismo, Dios mismo, se encarga de que la palabra sea preservada. ¿Cómo? Diciendo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, no añadirás y no quitarás. Yo no dudo que haya distorsiones, malas traducciones u otros conceptos que no tienen nada que ver con la verdad. Así es. Pero lo que sí sé es que Dios se ha encargado de preservar el mensaje y no ha cambiado. Amén, amén. Qué Así interesante. Es, sí, claro. Porque en la ley, para aquellos que luego quieren andar diciendo que quieren guardar la ley, que Dios no nos llamó a eso. Dios nos llamó a recibir el Evangelio. Y en el Evangelio está aquel quien cumplió toda la ley, Jesucristo. Y nosotros estamos en la fe en Él. Pero en la ley, Dios resguardaba, por ejemplo, allá Deuteronomio 4. ¿Y por qué no leerlo? Deuteronomio 4, en la ley. Mire las cosas que el Señor decía al pueblo de Israel, específicamente, con nombre y apellido. Con nombre y apellido. En el 4.4, del 5, vamos a leer en adelante. Miren, yo les he dado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, decía Moisés, para que hagas así en medio de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Guárdalos pues, ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová, nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley
que pongo hoy delante de ustedes. Dios les daba el testimonio de la ley en Deuteronomio 4 y les hacía ver, todo el mundo se va a admirar de los mandamientos que tienes, pero con lo mismo Dios le decía a Israel, tú no le puedes añadir y no le puedes quitar. El mismo testimonio que encontramos de Juan en Apocalipsis, que diga, el que le añada a esto le serán añadidas las plagas de Egipto, y el que le quite su nombre será borrado, su nombre será borrado del libro de la vida. Entonces, por ejemplo, en Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. El mensaje siempre de parte de Dios ha tenido candados para que ni se le quite ni se le ponga. Así es. Entonces Juan, cuando escribe, ¿qué crees? No es nada nuevo. Fíjatelo, ahorita estábamos leyendo Isaías 35. ¿Y qué pasó con Isaías 35? Que cuando Juan el Bautista tuvo la duda, oye, ¿eres o no eres? Esperamos a otro, ya no entendí. Jesús le puede haber dicho, pues ayer decías que yo era, ¿qué pasó? Pero no le dijo así. Le dijo, oye, se está cumpliendo Isaías 35. ¿Cómo ves? Era un mensaje que ya estaba escrito. Así es. Eran cosas que ya se habían dicho. Por eso Juan aquí dice, ¿qué crees? Lo que era desde el principio. No ha cambiado. Dijo que Dios mismo vendría. Dios mismo vino. Dijo que Él mismo nos salvaría. Él vino a salvarnos. Dijo que veríamos su gloria. Es tan segura la palabra de Dios. No solo porque toda ella se concatena, se vincula, toda ella no se contradice. Si usted conoce el mensaje, el consejo de Dios, no se contradice. Cuando hay diferencias entre unos y otros es porque uno enfatiza una cosa, otro enfatiza otra cosa y no conoce la totalidad del consejo de la palabra. Pero la palabra no se contradice. Aquí lo interesante es que Juan dice lo que era desde el principio. Así es. Lo que oímos, lo que palpamos, lo que contemplamos, todo el... ¿Y de qué se trata la escritura? Tocante al verbo de vida. Eso dice en 1:1. Por eso en el 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Qué crees? Como aquellos corredores que van pasando la estafeta, cuídala porque no puedes llegar a la meta sin la estafeta. De la misma manera nosotros hemos recibido el mensaje. Así es. Y tenemos que ser fieles al mensaje. Por eso Pablo le encarga a Timoteo, lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. ¿Fieles para qué? Para el mensaje. Así es. Dios requiere fidelidad al mensaje. Dios requiere fidelidad, no algo nuevo, no algo novedoso, no algo que te vuele la cabeza, como vamos a ir a la última revelación, no, lo que era, pero eso lo vimos, eso lo contemplamos, eso lo oímos, eso lo palpamos, ¿y qué crees? Y eso mismo estamos transfiriendo. Gracias a eso, Paz, podemos tener una Biblia en las manos. Gloria a Dios. Gracias a eso la iglesia sigue de pie, está marchando. Gloria a Dios. Oye, pero que muchos se han desviado, sí, pero ¿de qué se desvían? Del camino correcto. Entonces quiere decir que el camino sigue existiendo. Cuando notas una desviación, cuando alguien se sale del camino, pero el camino sigue. Así es. Fíjate ahorita que leíamos en Isaías 35:8, dice, y será llamado camino de santidad e inmundo no pasará por él. Así es. ¿Quiénes están en el camino? Todos aquellos que son fieles al mensaje, todos aquellos que valoran y que repetimos, primero por simple repetición, pero luego porque lo comprobamos. Así es. Porque también esto es algo de imitación. Imitas a aquel que hace, imitas al maestro para volverte discípulo. Pero llega un momento en que imitas tanto
que terminas comprobando no lo que te dicen, sino que lo oyes, lo ves, lo contemplas, que es un grado más allá de ver, lo logras palpar. Dices, esta es la verdad. ¿Cómo alguien va a venir a decirme a mí, con un doctorado, de algo contrario? No, lo que tú no es real, lo que tú crees. Pero si yo lo he visto, lo he contemplado, lo he palpado, he leído, he creído y me ha sucedido. ¿Qué te digo? O aquellos que no creen y que tú les predicas y que les insistes, y así, ¿no? ¿Qué? Les digo a veces en broma, la gente va a pensar que nos dan bonos, ¿verdad? Por andar ganando almas. Sí, ya te ayudaron los gringos, ¿verdad? No es así. Pero cuán glorioso es el hecho de que haya fidelidad al mensaje. Así es. Porque él dice lo que era desde el principio. Estás hablando no de quién era, sino de lo que era. ¿Qué era el mensaje? Tocante al verbo de vida, tocante al verbo, a la palabra viva, logos de Dios, a la acción de Dios. Por eso aquí en el 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Quién nos lo comunicó? Él mismo. Él mismo. Fíjate. La luz. Él mismo. La luz vino a resplandecernos. Él mismo se volvió en el mensaje y en el portador del mensaje. Por eso, hoy en día, usted tiene que ser enseñado por Dios. Amén. Qué bueno que haya maestros, qué bueno que tenga pastor, qué bueno que tenga mentores, instructores, pero si Dios no le está enseñando a través de ellos, usted no ha conocido todavía al Señor. Sí. Y es que la fidelidad del mensaje tiene que ver con la fidelidad del mensajero. Porque evidentemente, o sea, entendemos perfectamente ese término, ¿no? O sea, el mensajero simplemente entrega el mensaje. Pero imagínate que el cartero abra la carta, ¿no? Y dijo, no, esto no me gusta. No, tampoco. Evidentemente es algo inaceptable. Pero sucede, ¿no? Que hay mensajeros que piensan que pueden modificar, cambiar o acomodar el mensaje. Por eso mencionabas hace un momento el consejo que Pablo le ha dado a Timoteo, que lo pusiera en hombres fieles, o sea, mensajeros fieles, mensajeros que van a transmitir exactamente el mensaje que le estás dando, que no tiene ningún interés, ninguna intención de cambiar, sino simplemente transmitir lo que es, ¿no?, el mensaje. Y gracias a Dios por la fidelidad de aquellos que así lo han hecho, ¿no? Sí. Que por eso han sido fieles al mensaje y nos han predicado un mensaje, pero esencialmente en la dirección del Espíritu Santo de Dios podemos tener la revelación a través de su palabra y poder transmitir este mensaje. Sí. Al Señor. Y en este caso, Paz, primero recibirlo. Sí, definitivamente. Que estemos seguros. Por eso yo a veces no me admiro, no me sorprendo de algunos crecimientos. Y que no, mira, somos tantos. Y no, mira, esa iglesia creció tan rápido. Yo lo voy a decir no es en términos generales, no siempre ocurre así. Pero en la mayoría de los casos ni siquiera se predica el evangelio. Si no estás predicando el evangelio, ¿qué te admiras de los resultados? Porque no estás produciendo lo que el Señor quiere que se produzca. Entonces, cuando se predica el evangelio, el resultado es sumamente glorioso. Pero en muchas ocasiones, si lo que no se predica no se es fiel al mensaje, pues es irrelevante el resultado. Así es. ¿Por qué? Porque simplemente no se está dando el mensaje. Lo glorioso está en el mensaje. Así es. Y Pablo decía que podía causar vergüenza más en un tiempo donde había persecución, porque
llegó a escribir, no me avergüenzo del evangelio. Y él se daba cuenta que a muchos sí les causaba. Sí. Omitían. Claro. Platicando con alguien me decía, mira, es que en tal lugar X se procura que no se mencione a Dios, que no se mencione la Biblia, que no se mencione que es un versículo, que regañan a la gente cuando les dicen vamos a orar. Pues, si no es iglesia, pero no se entiende, padre. Si quieren mostrar algo que no suene tan religioso. ¿Y cuál es el problema con la religión? Porque es la religión verdadera. O sea, ¿cuál es el problema? Es que se ha metido el humanismo. No, claro. El humanismo de la iglesia. Que creen que se trata de desarrollar al ser, que creen que se trata de lograr sin Dios. Yo le voy a decir lo que es religión. Es el mundo es hacer las cosas sin Dios. Sea que tengas religión, que tengas adoración, sin Dios. Que todo en tu vida esté sin Dios. Entonces, ¿qué sentido tiene? Sí. Por eso es tan importante, de hecho, para los que no lo saben, la primera carta de Juan se escribió incluso antes que el Evangelio y el Apocalipsis. Sí. Pero Juan lo escribe en una necesidad porque se estaban infiltrando algunos pseudo iluminados que decían, ya alcanzamos el conocimiento. Sí, exacto. Y no vivían el evangelio. Y no amaban, y no convivían. Y decía, no, espérame, esto no es. Entonces, la primera carta de Juan, como también la epístola de Pablo a los Gálatas, que son primera de Pablo. O sea, Pablo escribió, su primer escrito fue Gálatas, según lo que se sabe, y Juan lo que escribió fue primera de Juan. Como Judas, lo que escribió era para corregir deficiencias en el mensaje. Entonces nosotros tenemos que venir a la comprobación de la palabra. Exactamente. Y como ministro no nos podemos dar el lujo de decir así es y se acabó. No, es así es y ponlo en práctica y comprueba para que veas que así es. Siendo fieles al mensaje para que las personas a la hora de vivirlo, mira, teníamos una clase en odontología que se llamaba materiales y algo más, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el tema era materiales, y tú entrabas a la clase y yo decía, ¿para qué entramos a una clase de materiales? Y nos decían, a ver, tú compras tal producto, y tal producto decía que son tantas porciones de agua, tantas porciones de esto, mézclese, agítese. Y la clase solo se trataba, pues para mí era tedioso en su momento, porque solo trataba de decirle a la gente que el que te vende el producto y que te dice hazle así y así, no más de esto, no menos de aquello, y que si lo hacías en las condiciones de las instrucciones, el resultado iba a ser el que te dice. Pero si no lo hacías conforme al instructivo, no esperes el resultado. Entonces yo decía, bueno, pues eso es algo básico. No es básico, porque la gente tiende a hacer las cosas a su manera. Sí. Aún teniendo el instructivo. Así es. Entonces imagínate que Dios me dice, da este mensaje, y sí señor, pero le quiero añadir tantito. Y el Señor dice, da el mensaje. Y entonces yo no respeto el instructivo, el resultado va a ser decepcionante. Así es. Y mucha gente hoy está decepcionado, no del evangelio, porque en muchos casos ni siquiera han conocido el evangelio. Así es. Pero están decepcionados de las instrucciones que les dieron, de lo que les hicieron creer. Imagínate a alguien que llega a un lugar y le dicen, ya, aquí se acabó tu sufrimiento, pare de. Y de repente dice, oye, ¿no es cierto? Y yo le digo, no es cierto. Incluso Jesús prometió que en el mundo tendrías aflicción. ¿Todavía estás en el mundo? Sí. Aflicción. Claro.
Pero vuelvo a insistir, cambiamos la fórmula y para brindarle supuestamente mejores resultados a la gente. No es cierto. No va a funcionar. No es el evangelio. Entonces imagínate que dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz. Él es la luz. Y no hay ningunas tinieblas en él. A ver, si Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él, ¿a dónde me quieres llevar? Juan quería hacerles ver que esos que se decían iluminados no estaban en comunión con Dios. Así es. ¿Por qué? Porque andaban en pecado. Dicen una cosa, pero hacen otra cosa. Así es. Dios es luz, no hay ninguna tiniebla. No te equivoques. Muy a menudo le digo a la iglesia, Dios no ha cambiado, Tú y yo podemos cambiar, modificar nuestro pensamiento, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Sí, así es. Entonces, este es el mensaje que hemos oído él, y lo dice así como tú lo dijiste, de primera mano. No me lo platicaron, no. Él nos lo dijo. Y dicho sea de paso, es un mensaje fidedigno. Porque lo que era desde el principio, lo vimos, lo palpamos, lo tocamos, tocante el verbo de vida. Se nos manifestó la vida, la cual estaba con el Padre. Lo hemos visto, lo hemos oído, lo anunciamos, lo palpamos. Y ahora sí, ¿qué crees? De Él lo recibimos. A mí no me lo platicaron. Dios es luz. Y no hay ningunas tinieblas. ¿A dónde quiere llevar el punto? Al decir, la gente habla mucho. Nosotros hablamos mucho. Pero el reino de Dios no consiste en palabras. Así es. Consiste en poder. La palabra poder, en el griego, en ese contexto, es energes. De ahí viene la palabra energía. De ahí viene la palabra activo. Enérgico. El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en acciones. Entonces dice aquí, si decimos, uno no puede decir lo que quiera. Tú dices una cosa, yo digo otra, el otro dice otra. Cada quien diga lo que quiera. Pero si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, es una mentira. Porque en Él no hay ninguna tinieblas. Él es luz. Fíjate cómo va a subsanar un problema en la iglesia, porque insisto, se levantó un grupo aquí de iluminados, ¿verdad? De repente, el gnosticismo, ¿verdad? Del conocimiento. Así es. Pero vivían vidas deplorables. Y decían, pues no es cierto, no tienen comunión con Dios. No, pero es que mire todo lo que saben. No es cierto, no conocen a Dios. Porque si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, algo está mal. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, ni una sola. Así es. Y esas personas se convirtieron en tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No estás practicando la verdad. ¿Por qué dices que no la practico? Porque dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas. Estás mintiendo. La práctica de la verdad es nuestra práctica. Porque aquí mismo en Primera de Juan, pero capítulos más adelante, dice que el que practica el pecado es del diablo. Así es. Y nosotros que practicamos la verdad. Son cosas diferentes. Unos practican la verdad, otros practican el pecado. ¿A qué? Dice en 1 Juan 3:8, ¿quieres leerlo pues? Vamos a cotejar dos pasajes, porque aquí en el versículo 1:6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es decir, el cristiano es llamado a la práctica de la verdad. Así es. ¿Qué dice 1 Juan 3:8? Dice:
El que practica el pecado es del diablo, porque Amén. el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan no está diciendo que no pecamos, todos pecamos. Juan está diciendo el que practica el pecado. Así es. ¿Cuál debe ser la práctica de un cristiano? La verdad. La verdad. Uh-huh. ¿Dónde podemos leer eso? Cotejando Primera de Juan 1.6 con Primera de Juan 3.8. ¿Dónde podemos hacer una comparación en las Escrituras que nos pueda ayudar? Juan 3, ahora sí el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Dice... De la luz vino el mundo. Sí, 3:20 y 21. Uh-huh. Juan 3:20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amén. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Todo aquel que hace lo malo. ¿Quién es el que hace lo malo? El que practica el pecado. Uh-huh. No viene a la luz. No viene porque lo van a reprender. Ya no sigas así. Deja tu vida pecadora. No, pero ¿por qué me reprende? Hay gente que dice que es que en la iglesia prohíbe. No, en la iglesia te reprenden las tinieblas. Así es. La iglesia te enseña. Esta es la práctica que debes de tener. La práctica de la verdad. Eso no significa que no vayas a pecar. Cada vez deberías de pecar menos, pero significa que deberías de practicar la verdad y no el pecado. Uh-huh. Entonces dice Juan, bueno, el Señor lo dijo a Nicodemo, todo aquel que practica el pecado, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, no va a venir a la luz. Uh-huh. ¿Por qué? Porque le van a reprender sus obras. La luz, si las tinieblas vienen a la luz, la luz manifiesta un rechazo a las tinieblas. Definitivamente. Por eso dice el 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. ¿Qué somos nosotros? Practicantes de la verdad. ¿Qué hacemos constantemente? Venimos a la palabra, venimos al Señor, venimos a la comunión, aunque cuando venimos nos va a decir, hey Joel, hey Román, hey Ricardo, esto no. Ay Señor, yo quería que sí. No. Pero como practicamos la verdad, venimos a la luz y las tinieblas salen. Uh-huh. Pero los que practican el pecado no vienen a la luz. Por eso también es muy importante que usted se dé cuenta, si se está congregando o no se está congregando, cuál es el motivo de no congregarse. Uh-huh. Luego, que usted no congregándose, número 1, en la intimidad, en lo personal al Señor. 2, con el cuerpo. Si no se está congregando, le está dando lugar a las tinieblas. Así es. Y puede empezar a practicar el pecado. Oiga, que todo aquel que no se congrega está practicando el pecado. No necesariamente, pero de ahí se abre la puerta. Así es. Uh-huh. Como no todo aquel que está asistiendo está practicando la verdad. Uh-huh. Pero ahí se abre la puerta. Por eso dice la Biblia, no se dejen de congregar, se vuelve costumbre. Uh-huh. Y en una costumbre que le abre la puerta a las tinieblas. Sin duda. Oye, ya no oro, no tengo mi tiempo devocional, de repente dejo de asistir, de repente empiezo a cambiar. Yo estoy en la práctica de la verdad. Uh-huh. Pastor, pero a veces todavía fallamos. Claro, claro. Pero ya no es nuestra práctica. Nuestra práctica es la verdad. Y cada vez que practicamos la verdad, venimos a Dios, venimos a la luz y Él reprende las obras. Así. Fíjate, se dice de una persona sí. Que salió a cazar. Sí. De cacería. De cacería. Sí. No a cazar personas. No. Era un pastor, un ministro. Sí, era un ministro y salió a cazar y empezó a caminar sobre el monte. Atravesó un arroyo, pero empezaba como que a tratar de llover, ¿no? Entonces se quiso resguardar de la lluvia. Sí. Y vio algunas cuevas por ahí que había y bueno, intentó resguardarse. Uh-huh. Metió una de ellas
Entonces, al estar esperando que menguara un poco la lluvia, pues le dio frío. Y bueno, lo siguiente fue encender una fogata. Sí. Y cuando enciende la fogata se dio cuenta que no estaba solo. Ok. Bueno. Había miles de arañas, lagartijas y una serpiente enrollada a un lado de él. Ah, ok. Pero eso solamente pudo darse cuenta cuando encendió la luz. De la hoguera. Sí. Se dio cuenta que no. Entonces imagínate quienes permanecen en la oscuridad. Sí. Permanecen en un latente peligro constante. Sí. Por la gracia de Dios, pues Dios nos ha ayudado, pero esa es la razón del mensaje de la luz, ¿no? Imagínate todos esos agnósticos del tiempo de Juan que empezaron a infiltrarse en la iglesia de Éfeso. Sí. No cuánta maldad había en sus mensajes y la manera en que muchos estaban cayendo en ese error. De Éfeso se habla de has perdido tu primer amor. Sí. Cómo estaban siendo seducidos. Y de esa manera cuando está la luz, evidentemente se manifiestan todas las cosas, ¿no? Sí, y es lo que Dios siempre nos quiere guardar. Sí. Imagínate si ese hombre hubiera permanecido ahí sin saber tener la serpiente a un lado, hubiera sido catastrófico. Pero yo creo que esta ilustración nos ayuda a entender la importancia que es que este mensaje de la verdad, que siempre esté la verdad encendida en nuestros corazones. Sí. Porque eso es lo que Dios quiere darnos seguridad en Él. Amén, amén. Bien, fíjate, y mira lo que dice aquí. Seguimos en 1 de Juan capítulo 1. Si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión con Él, es una mentira. Nadie que ande en tinieblas y diga tener comunión con Él está diciendo la verdad. O tiene comunión con Dios y anda en luz, o anda en tinieblas. Cuando alguien se congrega pero anda en pecado, no está teniendo comunión con Dios. Y ojo, porque luego son los que dicen, Dios me dijo. Espérame, ¿cómo te va a decir? Pues si tú andas igual Dios. Si no tienes comunión con Dios, ¿cómo Dios te va a hablar? O luego son los que quieren que alguien les diga de parte del Señor. Pues que ando buscando a alguien que me dé una palabra de Dios. Pues la primera palabra que te damos es que leas la Biblia. Claro. Que vengas a las Escrituras, que te acerques a Dios, que busques comunión con Dios. De hecho, se puede tener comunión con Dios y se puede tener comunión íntima con Dios. Así es. La Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. A ellos les hace conocer su pacto. Si no hay un temor de Dios en nuestros corazones, Dios no tiene por qué tener comunión íntima con nosotros. Así es, exacto. Muy bien. Pero si andamos en luz, una cosa es andar en tinieblas y decir que estamos en luz, pero si realmente andamos en luz, y vea que son acciones, no son palabras, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí esto es algo muy importante, Paz. ¿Quieres saber tú que estás en luz? Si tú estás en luz, tú puedes tener comunión con todo el cuerpo. Con cualquier hermano. Oye, es que me la hizo. Puedes tener comunión. Es tu hermano. No con todos empatizas mejor, no con todos te llevas mejor, no todos te caen igual. Pero cuando tú andas en luz, tú puedes tener comunión con todos. Porque ese hermano es parte del cuerpo de Cristo. Así es. Esa hermana es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando en la iglesia se hacen grupitos, la gente no está en luz. Ay, no, hazte para acá. Ay, te iba a decir que no te sientes ahí porque se sientan. Los González, los Claro. Una de las evidencias para darnos cuenta que estamos en luz es que podemos tener comunión con todos. Podemos saludar a todos. Con todos podemos hablar. Claro que sí. Porque si son del cuerpo,
Por eso, ojo, que algunos lugares se vuelven sectarios. Algunas doctrinas se vuelven sectarias. Algunos grupos que son muy fuertes en la ciudad o fuera de la ciudad, de repente solo creen que ellos tienen la razón. No, es que ahí sí nos dicen la verdad. No, espérame. Yo sé que hay herejías, yo sé que hay, pero ya cuando te vuelves de la... No, es que si no es de nosotros no lo recibo. Bueno, hay gente que hasta le prohíben escuchar programas como este. Y aquí tú y yo estamos en un movimiento y en otro. Somos amigos, como ocurre con Javier y como ocurre con Pedro Luis cuando viene. No somos ni de la misma doctrina. No. Estamos en las Escrituras y podemos tener comunión. Así es. Y buscamos siempre practicar la verdad y la búsqueda de en las Escrituras. Pero ya cuando nada más los de mi grupo, todos a tener cuidado. Siempre hemos hecho esta proposición. Si nosotros preguntáramos en México, por ejemplo, al 90%, a todas las personas, el 90% confiesa conocer a Dios. Fíjate cómo esto sigue ratificando lo que es la realidad en estos tiempos. Sí. Pero así es. O sea, es impresionante cómo la oscuridad, que de otra manera se puede entender también como vivir en la mentira. Vivir en la mentira de creer que tengo un Dios, que conozco un Dios, pero en la vida práctica mi vida está llena de pecado y lo vemos con toda claridad. Sí. ¿Cuánta gente vive hasta este momento en esta condición espiritual? Miles, millones quizás de personas engañados, que están aquí en esta situación, y que es necesario que alguien lleve el mensaje de la verdad, y puede llevar a luz sus corazones, y bueno, y ahí dependerá del Señor y cada quien que esa persona acepte esa luz que es Jesucristo. Sí, porque leíamos ahorita en Juan 3, 20-21 que el que hace lo malo no viene a la luz. Pues, ¿cómo va a venir a la luz? Me vas a reprender mis obras y a mí lo que me gusta. Pero fíjate que la diferencia, y me gusta mucho, es o la práctica de la verdad o la práctica del pecado. Que vuelvo a insistir, los que estamos en la práctica de la verdad no nos exime de fallar. Claro. Fallamos, de repente decimos, híjole, Señor, pero estamos en la práctica, venimos constantemente a la luz. Y también lo que decimos es que la evidencia de que estás teniendo comunión con Dios es que puedes tener comunión con todos los hermanos. Porque insisto, hay doctrinas que dicen, nomás nosotros vamos a ir al cielo. Está bueno. Y no es real. Dios sacará de toda pueblo, de toda lengua, de toda nación. Un día alguien me decía que pues ellos eran los verdaderos. Le gusta bien. Le digo, ¿cuál de las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis es a la que se parece a la tuya? Que decía que era la verdadera. Y ella me dijo, no, pues tal, no era una muy agradable. Digo, no, yo veo esto en mi iglesia. Ok, esa es la tuya y que dices que es verdadera, ok. Le digo, y dime dónde está, si tú crees que en estas 7 iglesias aparezca tal iglesia. Una de a tiro que agarró monte. Dice, no, sí la encuentro. Veo que esta es correspondiente a la romana en este caso. Pues sí, le digo, ¿qué crees? Que Dios a todos, en todos lados, tiene pueblo de él. Y a todos nos dice, tú que estás aquí tienes que corregir esto, tú que estás aquí tienes que corregir esto, tú que estás aquí. Algunos están, pero el 95% mal, pero hay un cachito que dice, pero si te arrepientes, pero si esto, pero si aquello, yo te prometo. Y hay otros que casi todo se ha librado, todo está muy bien, pero a las cosas primeras, porque si no vendré. Entonces, de esas 7 iglesias, que es la plenitud de la iglesia, podemos encontrar a gente de muchas religiones. Religiones del cristianismo, O sea, no me va a decir
de los Krishnas, no. Estamos hablando del cristianismo. Y que se pudieran encontrar en esas 7 iglesias, que es la plenitud de la iglesia, y ahí te dice que corregir. Entonces, cuando este personaje que decía y defendía el día y mil cosas, le digo, bueno, ¿y cuál de esas 7 iglesias tú eres? Entonces, reflexionando, dijo, pues pienso que somos ¿cuál asistes? ¿A cuál de estas asistes? Y me dijo una, le dije, bueno, puede ser. Y ella me dijo, no, es que yo veo esto y esto. O sea, ahora ya no defendiendo su postura, sino diciendo, veo estos males. Le digo, yo te puedo decir que en el factor tiempo seríamos esta iglesia en términos generales. Pero en el factor de condición espiritual, yo pudiera decir, pues me parezco a esta, me parezco a esta. Y cuando logro entender a cuál me parezco, ahí es donde corrijo. Porque de que estamos en una de esas 7 estamos. Y a todos les dicen, tengo contra ti esto y corrige esto y al que venciere. A todos les dice lo mismo. Entonces, Dios es santo. El único que es santo es Él. El que es perfecto es Él. Así es. Y nosotros tenemos que aprender a tener comunión entre nosotros para evidenciar que estamos en tenemos comunión con Él. Que estemos comunión con Él. Pero ¿qué pasa cuando alguien se va de la congregación por lo que quieres? Y sigue siendo un hermano en la fe. O sea, no que se perdió, no, es un hermano en la fe. Pero ya no le hablen. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Sí, es siempre nuestro hermano. Cuando alguien por alguna razón se quiere despedir de la iglesia, mira, nos enteramos, nos saludamos, somos hermanos, te bendigo, me bendices, se acabó. Así es. ¿Te quieres ir de otra manera? Yo no voy a estar así. ¿Por qué? Somos familia en el Señor. Pero eso de que hasta te da norma de que no, ya, porque nosotros somos los únicos, dices, no, es la primera mentira que te comes en la mañana. Así es. Por eso dice aquí, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Yo le decía este pasaje el domingo a la iglesia pasó. Nosotros no fuimos perdonados. Nosotros fuimos perdonados, somos perdonados y seremos perdonados. Cuando aquí dice que tenemos comunión, la sangre de su Hijo nos limpia, en términos médicos, cuando la sangre no le llega a un miembro del cuerpo, a un dedo, no le irriga la sangre, se dice que está isquémico. Hoy me aprieto, imagínate que me pongo una liga, ahora que tuve el accidente, me puse una dona del cabello aquí mientras me trasladaba del lugar donde ocurrió el accidente para que no me sangrara. Si me la pongo más apretada al punto del dolor y no me irriga sangre, puedo perder la mano. Así es. Porque la sangre no está irrigando. Se vuelve isquémico y hasta puedes perder. Así es. Ok. Lo mismo le pasa a la gente cuando se le congela se me cayó agua, le pasó a los soldados en la Segunda Guerra Mundial, los que invadieron Rusia, les cayó agua, se les mojaron y entre la nieve y todo se les congelaron los pies y perdieron, sufrieron amputación. ¿Por qué? Porque se congeló ahí, no hubo irrigación. Pero cuando la irrigación está en todo el cuerpo está siendo limpio, todo el cuerpo está siendo oxigenado. Es lo que está diciendo aquí. Cuando yo tengo comunión con esta parte del cuerpo, la sangre que está irrigando nos está oxigenando, nos está limpiando. Claro. Cuando nosotros sabemos tener comunión, por eso es importante reunirnos con la alianza, por eso es importante reunirnos con otros grupos donde hay hermanos que aman a Dios, que fueron llamados por Dios, para que la irrigación se dé. Pero si ya de entrada, no, yo acá no, ok. ¿No puedes tener comunión? No puedo. Ok. Entonces ya no hay irrigación. Porque la iglesia al día de hoy necesita ser limpiada de sus pecados. Aquí no dice que nos limpió, aquí dice que nos limpia en un tiempo presente. Entonces, pastor, es que yo no le hablo a fulanito. Háblele. Es que no me trata bien. Bueno, a lo mejor, pues no te voy a decir que le invites un café, porque a lo mejor no se sientan juntos, pero tú no evites el tener comunión, tú no evites el saludarle, tú no evites el no tener conflicto con él. En cuanto dependa de ustedes, dice la Escritura, estén en paz con todos los hombres.
¿Cuánto más cuando somos de la fe? Uh-huh. Cuando por alguna situación se da un rompimiento, una relación entre cristianos, entre pastores, consiervos, que ya no se dio porque se perdió la confianza, mil cosas. ¿Qué es lo que sigue? Pues saber que son tus hermanos, saber que es tu familia en Cristo y que es algo que tiene que mejorar, pero que tú no puedes dejar de tener comunión, que tú no puedes dejar de poderte relacionar. Uh-huh. Habrá momentos que te sientas con alguien y pues está bien caliente, hace mucho aire, llovió, no hayas que decir, pero no puedes evitar el tener comunión. ¿Por qué? Porque la evidencia de que tenemos comunión con Dios es que podemos tener comunión con el cuerpo. Uh-huh. Y estos que se habían metido los gnósticos de aquí, el gnosticismo, ya ellos no se juntaban. No, ya somos los iluminados. Ya habían alcanzado un nivel espiritual muy elevado. Según ellos. Sí. Porque a la hora de vivir las vidas estaban para llorar. Sí. Y eso es lo que Juan está diciendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. No dice nos limpió, nos limpia. Uh-huh. Cada vez que usted se reúne, que se congrega, que tiene comunión, por ejemplo, en estas fechas nosotros tendremos bautizos y decimos vamos a bautizarnos, pero aparte vamos a convivir. Uh-huh. Conviva y deje que la sangre de Cristo nos limpie. Por eso dice el Salmo 133, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ojo, si decimos, porque como nos gusta hablar. Sí. Primero decíamos, si tenemos comunión con Él, no. Si es que tienes comunión con Él y andas en pecado, no es cierto, no mientes. Aquí hay otro decir, si decimos que no tenemos pecado, es una mentira. Así es. Nos estamos engañando. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fíjate. ¿Cómo te diré? La idea que está refutando el apóstol Juan de esa gente que llega a cierto nivel. Ya no peco, yo ya soy luz, ya soy un ser de luz. Imagínate. Pues ¿de cuál luz? ¿Era luz negra, cuate? Pero esto es lo que se infiltró. Sí. Y yo he conocido gente en doctrinas que dice, yo ya no peco. Uh-huh. ¿Es en serio? No, yo no. Y ya estamos acá. Y claro, ¿cómo nos miran aquellos pobres mortales que todavía están perdidos? No, y más no se hable del día o de la dieta o de la forma del culto, que si tienes instrumentos, que no tienes. Pero lo único que mete es soberbia, es orgullo. No es la obra de Dios. Fíjate, sobre todo aquellos que se consideran los guías espirituales, que mucha gente sigue precisamente porque los ven como seres purificados y hemos visto cómo siguen arrastrando infinidad de vidas a través de esta forma que ya desde el apóstol de la iglesia primitiva ya se levantaban como grandes enemigos del evangelio, para tratar de distorsionar y dividir, tratar de desviar la fe de los creyentes, y que sin duda hasta el día de hoy la iglesia sigue luchando contra todas esas cosas. Por eso es importante meditar la palabra como lo estamos haciendo en este momento, para que a través de ella podamos saber dónde está el peligro, dónde está el riesgo. Nos comparte nuestra hermana Verónica Rodríguez, siempre colabora. Isaías 31, hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Bueno, es que hay gente que se siente más orgullosa de haberse convertido a una denominación que al Señor mismo. Sí.
cierto. Yo he platicado con gente que está en denominaciones muy fuertes, muy grandes, de mucho... No, es que yo cuando llegué aquí, yo le digo, a ver, ¿ahí te salvó el Señor? No, pues Dios me alcanzó allá en aquella iglesita, ¿no? Le digo, y ahora me hablas de esto. ¿Dónde te liberó el Señor? No, pues allá. Pero la persona ahora se congrega en otro lugar, está muy fuerte, que tiene... Y esa es toda la gloria. Llegar al edificio y ver, y la organización, que en muchos casos es maravillosa. Yo he visto unos lugares que es, wow, ¿qué es esto? Pero hay veces que la gente se siente más alegre por estar ahí que por estar en el Señor. Que por ser cristiano. Y algunos sí lo sea, porque de repente, pues, con todo respeto voy a decir esto, pero se sienten tan que hasta uno lo quiere, o sea, como decía el pastor, usted no trae el punch, no trae el fuego, ok, evangelízame, ándale. Sí. Y no, que acá está, ok. Y yo le digo, ¿y dónde te alcanzó el Señor, hijo? Está bien. ¿De qué te libró de esto? Ok. ¿Te libró estando ahí? No, pues allá. O sea, ahí nomás tú te estás alimentando orgullo, jactancia. Oye, que el edificio está muy bonito, que en las instalaciones, qué bueno, gracias a Dios. Pero el gozo es de estar en Cristo, la alegría es de estar en Él. Así es, claro. Y luego a veces en esos lugares se enseñan a que no tengan comunión con otros. Nosotros somos los... Y eso yo le dije a mi esposa hace unos días, acerca de un grupo X. Le dije, ya se está volviendo sectario, amor. Y se quedó así, ¿cómo? Y él, mira, es que es una situación donde cada vez solo ellos y nada más ellos. Entonces todos los demás estamos mal, ¿verdad? Sí, es un riesgo. Pero es algo que genera el orgullo, que genera la jactancia. No la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Número 1, si decimos que tenemos comunión con Él. Número 2, si decimos que no tenemos pecado. Número 3, en verso 9, si confesamos nuestros pecados. Sí y solo sí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de lo que genera el pecado, porque deja un mugrerito. Exacto. Y limpiarnos de toda maldad. Vuelve a insistir, si decimos que no hemos pecado, le estamos diciendo que Dios es mentiroso. Y su palabra no está en nosotros. Así comienza Juan esta carta, para mostrar las aberraciones en las que a veces caemos. Así es. En teologías que son sumamente perjudiciales. Así es. Y gente que diciéndose iluminada parece que eso ya es justificación para las situaciones. Entonces, pues se nos va el tiempo, ya nos tenemos que ir, pero se fue el tiempo. Pero gloria a Dios por esta palabra amén, que amén. El Señor nos regala. Le queremos invitar, si el Señor le ha bendecido, si el Señor le ha edificado, por favor comparta con alguien, etiquete la palabra de Dios. Nosotros lo esperamos mañana, si el Señor lo permite. Recuerden que estamos a través de Grupo Región a las 9:40 y en la zona fronteriza a las 8:40, cápsulas de 15 minutos. Y después de la medianoche también en Grupo Región localmente aquí estamos para servirle a través de las redes sociales. Pues bendiciones a todos. Gracias, pastor. Amén. Gracias, Ricardo. Con el favor de Dios nos vemos mañana, si el Señor lo permite. Gracias a todos ustedes. Dios con ustedes. Bendiciones. Así es.